Bien, vamos a otro tema, uno que siempre preocupa, que hoy día está, por cierto, al centro de la agenda. El exministro del Interior, Rodrigo Delgado, propuso decretar estado de excepción constitucional en la región metropolitana. Esto como una medida para combatir la delincuencia. Una idea que fue rápidamente desechada por el gobierno en medio del debate por mayores atribuciones a carabineros para combatir la delincuencia en nuestro país. Vamos a profundizar de este tema tan relevante con el director ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson. Bienvenido, Daniel. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme. ¿Era buena o era mala idea la de Delgado, más allá de que ya ha quedado descartada? El gobierno no se abre a esa posibilidad. Sí, ¿Pero un estado de excepción tiene, en la región metropolitana? Evidentemente tiene un montón de complejidades. Primero, ¿qué es lo que queremos conseguir con eso? Siempre, no siempre, pero muchas veces se proponen políticas públicas en materia de seguridad sin tener un diagnóstico claro y objetivos claramente definidos. Quizás el exministro los tiene, pero no se dan a conocer junto con la propuesta. Entonces hace que sea muy difícil evaluarla. ¿Qué se puede querer hacer? Con un estado de excepción uno podría ocupar a los militares para que realicen ciertas acciones que son propias de las policías. El problema que todos sabemos de eso es que los militares están preparados para un tipo de intervención y no para una intervención en contacto directo con la ciudadanía. Eso ya es complejo. Podría querer disuadir. Entonces, a lo mejor el solo estado de excepción podría hacer que se prevengan ciertos delitos porque hay una noción de que es un espacio que está más seguro. Se podrían establecer toques de queda, pero también evidentemente hay que evaluar cuál es el costo que tienen las restricciones de movilidad, que todos la aprendimos muy bien después de la pandemia y la sufrimos mucho. Entonces, la verdad es que para poder evaluar propuestas de ese tipo, que tienen un montón de otros impactos que pueden ser negativos, necesitamos entender cuáles son los objetivos y no vemos objetivos muy obvios que pudieran ser muy favorecidos con una medida de este tipo. Claro, yo pienso cuando escucho algo así, rápidamente dos cosas, que en el fondo, si nacen ideas como esta es porque con lo tradicional y lo habitual no estamos teniendo los resultados que se requieren en materia de control de la delincuencia, y eso pareciera estar ahí como en la retina de las personas claramente. Pero también me pregunto si es que esa no es una manera de plantear que las policías, cuyo rol es ese, definitivamente no están dando abasto, porque ¿por qué querer pasarle esa tarea a los militares si es que tenemos carabineros, policías de investigaciones, que son las que debiesen estar en el orden y en el control diario, cotidiano de la delincuencia? Efectivamente, y es cierto, las policías no están dando abasto, pero no es porque hay un tema de atribuciones, evidentemente que eso hay algo que revisar, pero principalmente el problema es de gestión. Y en general en todo el sistema de seguridad y justicia. Nosotros lo que estamos viendo hoy día es unas policías que están absolutamente sobrepasadas en la cantidad de funciones que tienen asignadas. En que si uno hace el recorrido por las comisarías se da cuenta que en el minuto en que salen en la mañana ya tienen una hoja de ruta absolutamente llena de actividades que tienen que hacer. Y el patrullaje, que es la actividad propia de las policías, la preventiva por esencia, y donde está demostrado que tienen impacto positivo cuando se patrullan por parejas de policía a las calles, sobre todo en los lugares donde se concentran los delitos, está demostrado que eso es sumamente efectivo, pero la verdad es que en Chile no lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque las policías tienen responsabilidades, por ejemplo, sobre el resguardo del sitio del suceso. Muchas veces tienen que estar esperando por horas en un lugar donde ocurre un delito, esperando que se apersonen las personas que tienen que hacer el levantamiento de pruebas, etc. En segundo lugar, porque acompañan a personas al alcotest, por ejemplo. Tercero, porque los procesos que le permiten a ellos salir a ejercer su función son procesos muy engorrosos y lentos. En las mañanas llegan de civil, cambiarse de ropa, que le pasen el arma, registrar eso, la hoja de ruta, etc. Hay muchos tiempos que no son útiles y que están establecidos en funciones que las policías tienen. Lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo como país en cuáles son las funciones de las policías que son más efectivas y concentrarnos en dónde ellos generan el mayor beneficio social, que claramente no es donde están hoy día. ¿Qué pasa? Entonces la ciudadanía percibe que las policías no están pudiendo realizar su trabajo. Le echamos la culpa puntualmente al hecho de que no están suficientemente respaldadas, que al parecer en el minuto en que hacen uso de la fuerza son muy criticados. Y eso la verdad es que se combate no con darle más atribuciones, sino con capacitarlos muy bien para que no hayan dudas del minuto en que tienen que usar la fuerza, que sea bien usada y legítima, para que no hayan después cuestionamientos a ese actuar. Y lo principal es redistribuir funciones para que tengan la mayor cantidad de tiempo las funciones que son más útiles. Ya, me quiero quedar con lo de la legitimidad y esto de que finalmente, por ejemplo, los carabineros duden de usar o no su arma de servicio, que fue algo que dijo el general director a raíz de este carabinero que fue atropellado, que terminó falleciendo, y él dice:
de una manera bien dura, basta, y emplaza al Parlamento a aprobar algunas leyes que van en orden del resguardo de la policía y de la mayor legitimidad. Él decía, no puede ser que los carabineros tengan miedo de usar su arma, y eso porque, claro, me imagino que además después del estallido social quedó como un manto de duda, una lupa especial, y hay varios a los que rápidamente se les da de baja ante cualquier situación, digamos. ¿Cómo se puede solucionar eso? Porque igual, más allá de si es correcto o no que lo diga el general director, que es una de las discusiones, tener policía que se sienta inhibida no es una buena noticia, salvo para los delincuentes. Para los delincuentes es una excelente Evidentemente, noticia. las policías tienen... A ver, hay muchas cosas que se han malentendido. Se habla de la proporcionalidad en el uso de la fuerza, pero la proporcionalidad no se trata de que solo entonces va a poder ocupar un arma cuando esté apuntado con un arma del otro lado. Absolutamente no. Siempre las policías tienen el derecho a tener un grado más porque ellos están ejerciendo una función que no puede ser... O sea, que ya tiene riesgo suficiente y que no la podemos hacer más riesgosa. O sea, Carabineros tiene tenemos que protegerlo de dos maneras. Por un lado, tienen que poder estar cumpliendo su labor lo más protegidos posible. Eso se trata de equipamientos, pero también el uso del arma y es tener claramente establecido en qué condiciones la pueden usar. Y segundo, los términos jurídicos que después acompañan a los procesos investigativos en el minuto en que se usa un arma. Nadie pudiera pensar que no va a haber un proceso después de que un carabinero use un arma y sobre todo si eso tiene una consecuencia de muerte de una persona que está interactuando con él. Por supuesto que eso tiene que ser investigado y en todos los países del mundo se realizan esas investigaciones. Lo que pasa es que no hay que presuponer que ese uso es ilegítimo, sino que tiene que acompañarse una investigación con todos los respaldos posibles. Pero lo principal es la claridad que tiene que tener Carabineros en los protocolos para saber cuándo es pertinente el uso de esa arma. Y ese uso del arma es pertinente cuando está en riesgo, evidentemente, la integridad de ese funcionario policial. Ahora, eso está 100% definido, Daniel, porque hoy día también hay una petición, digamos, de que se regule el uso de la fuerza y cuándo un carabinero puede utilizar su arma. Y hay un compromiso del gobierno ahora en el mes de abril, a raíz del proyecto de infraestructura crítica, de reglar esto y de dejarlo a nivel legal, decía la ministra del Interior. ¿En qué cambiaría eso la situación actual? A ver, lo que pasa es que el nivel legal lo que va a permitir es que haya un acompañamiento diferente una vez que se usó el arma. Porque si hay un derecho a usar el arma que está más claramente establecido en cuáles son las circunstancias, evidentemente va a tener menos espacio en los procesos investigativos, o no menos espacio, sino que van a haber más nitidez en el minuto de evaluar. No va a quedar tanto espacio en la interpretación. Exactamente, y eso puede ser en la segunda etapa. Una vez que se usó el arma, eso va a permitir una mayor claridad en ese proceso investigativo, probablemente cerrarlo más rápido, probablemente que no tenga consecuencias negativas durante el proceso de investigación, etc. Eso se puede regular. Pero el uso del arma en sí mismo no se va a regular en una ley. Esos son protocolos de actuación. Y esos protocolos de actuación tienen que estar totalmente claros. El problema es que por muy claro que esté el protocolo, siempre hay espacios discrecionales en el minuto del ejercicio de la función. Porque los protocolos se escriben en frío y el arma se usa en una situación no fría, digamos. Y además que el protocolo no se puede poner en todas las circunstancias con que se va a encontrar un carabinero. Pueden ser en circunstancias muy distintas. Entonces tenemos que educar a carabineros para que tengan un criterio suficientemente robusto para que tomen una buena decisión en ese minuto. Y eso es algo difícil de conseguir porque la formación, y aquí cuando hablamos de policías militarizadas o no militarizadas, nadie piensa que Carabineros va a perder el carácter militar. Carabineros es una policía que nace del ejército y eso no vamos a borrar su historia. Es una policía que tiene ciertas características de uniforme, de grados y cosas que son militares. Pero un aspecto militar es que normalmente en una guerra no son muchos los espacios de discreción, es atacar y es recibir una orden. En cambio, en un espacio de interacción con la ciudadanía son mucho más los espacios de discreción que hay. Y por lo tanto, a un militar que a lo mejor no hay que formarlo tanto en su capacidad de discernimiento, a una policía sí. Y tenemos que tener espacios para que ellos puedan educar su capacidad de tomar buenas decisiones en el marco de los protocolos que nunca van a tener todo el detalle para poder hacerse cargo de cualquier situación. Ahora, es bien complejo, porque en el fondo también la multiplicidad de cosas y situaciones y tipo de delitos para los que tiene que responder Carabinero tienen naturalezas bien distintas, porque una cosa que tú me digas es que esto no es una guerra contra la ciudadanía y por lo tanto tienen que tener un criterio súper lúcido, digamos, de cómo usar la fuerza. Pero también uno ve, voy a usar la palabra guerra de una manera un poco caricaturesca, pero uno ve que la guerra, el enfrentamiento con las pandillas, el narco, es cada día más brutal porque están teniendo cada vez más capacidad de fuego. Ahí se necesita Carabineros a lo mejor mucho mejor premunidos, de mejores armas, de mayor capacidad de fuego, no sé. Sí, a ver. Porque son dos planos, pero
Es que el tema del crimen organizado es un tema súper difícil de resolver, evidentemente, pero por lo mismo da la oportunidad de tener un montón de flancos a través de los cuales uno lo puede ir combatiendo. No necesariamente hay que pensar que el crimen organizado sea porque ellos tienen más poder de fuego, entonces la forma en que nosotros lo vamos a combatir es con más poder de fuego también. O sea, aquí la capacidad investigativa es la que está en deuda, particularmente en el crimen organizado. Ya, pero te pongo un ejemplo, perdón Daniel, que es algo bien como cotidiano. Estuvo aquí hace unos días nomás el alcalde de Pedro Aguirre Cerda, después de esta balacera de 12 horas, que terminó con más de 1000 disparos al aire y con una ciudadanía, por supuesto, aterrorizada. Y el único clamor de ese alcalde es: quiero que los carabineros tengan un vehículo blindado para que puedan entrar a ese momento de emergencia. Porque si entran como están, sin tener el equipamiento, terminan arriesgando su vida. Evidentemente, en esas circunstancias... Entonces, claro, la inteligencia sí en el largo plazo, pero en las situaciones de emergencia que se están dando, pareciera que se requiere algo mucho más evidentemente, como práctico. Sí, yo no digo que no sea una misión, o sea, una necesidad el que las policías estén premunidas de armamento suficientemente robusto para poder hacer frente a una situación como esa. Eso naturalmente sí tiene que estar. Pero eso no va a ser lo que va a resolver el problema. No, claro. Ese tipo de enfrentamientos no va a resolver el problema de fondo. Entonces, si bien eso es necesario en una circunstancia de emergencia como la que estamos viviendo en Pedro Aguirre Cerda, para poder resolverlo de una manera más definitiva, tenemos que movernos hacia dos ámbitos. Uno es la persecución, de hacerla de una manera mucho más efectiva. Los fiscales tienen que tener la capacidad de poder investigar con muchas más herramientas para desarticular a las bandas que están operando y el seguimiento del dinero, cosas que son muy dichas en el mundo hace muchos años, pero que por dichas se obvian, y en Chile no tenemos las capacidades de perseguir de manera potente eso y estamos tratando de desarticular las bandas con los últimos eslabones. Lo que pasa, por ejemplo, con los robos de vehículos, que hoy día las portonazos, las encerronas son noticias frecuentemente. Y la verdad es que no nos damos cuenta que hubo un cambio de delito de manera muy radical. Anteriormente, hace 6 años atrás, aparecía cerca del 80% de los vehículos que se roban en encerrona. El año 2021, que es la última estadística que tenemos, apareció solamente el 41%. O sea, hay una capacidad instalada de reducir los vehículos que se roban. Y eso es una industria. Y ya no es entonces un joven que se roba un vehículo para manejarlo a 200 kilómetros por hora, ahora es una industria que dotan a jóvenes, a menores de edad frecuentemente, de armas para que se hagan de ese vehículo y le pagan después por el auto que entrega, y ese auto se exporta, se desmantela, se clona, etc. Si no tenemos la capacidad de perseguir a esa industria y nos quedamos persiguiendo a los últimos eslabones, que son los jóvenes que cometen delitos, no vamos a parar el proceso, porque otro joven siempre se va a estar disponible para vincularse, si es que detenemos a uno. Entonces, un camino, mejorar la investigación para llegar a los eslabones más altos. Un segundo camino, prevenir el involucramiento de jóvenes en este tipo de conductas delictuales. Suena súper idílico, pero la verdad es que hay programas que han demostrado ser exitosos en esto, y en Chile tenemos ciertos programas, pero son súper limitados y no están lamentablemente aplicados a los segmentos de la población que deberían tener acceso a ese tipo de Sí, yo más que suene idílico, me pregunto de quién depende de que todas estas cosas se hagan y operen, porque que falta investigación, inteligencia, archisabido, diagnosticado, pero aquí estamos. Que muchos de los delitos quedan incluso impunes, archisabido, y está súper diagnosticado. ¿De quién depende? Y más directamente, ¿depende, por ejemplo, de ese fast track legislativo que se está proponiendo? ¿Hay hoy día en proyectos de ley respuestas interesantes para el fenómeno de la delincuencia? Se habla de un Ministerio de la Seguridad, se habla de cambiar el Código Penal, cosas que además uno viene escuchando hace mucho tiempo. Gestión. Lamentablemente aquí es No está ahí la respuesta, dices tú. No, es gestión. A ver, las normas, ¿qué pasa? En el Ministerio Público nos pasa hoy día lo mismo que nos pasaba en las policías. Ya describimos esta situación en que tienen muchas más funciones de las que son capaces, y por lo tanto no priorizan las funciones donde pueden ser más efectivos. En el Ministerio Público nos pasa exactamente lo mismo. Sacamos una cuenta muy rápida, fue número de causas que ingresan al Ministerio Público al año, número de fiscales que existen y el tiempo que está abierta una causa. Uno, dividiendo esas tres cosas, uno puede calcular cuántas causas tienen en promedio los fiscales en Chile abiertas en su escritorio. ¿Cuántas causas? 1.806, ese es el número. Un fiscal en paralelo tiene que estar investigando 1.806 causas. Eso es absolutamente imposible. Y por lo tanto, los archivos provisionales, cuando todos odiamos cuando llega esa carta, hizo una denuncia, la verdad es que son necesarios, porque tenemos que enfocar a los fiscales, de nuevo, con capacidades de gestión. Y esto requiere un acuerdo país. Tenemos que ponernos de acuerdo en qué vamos a investigar. ¿Cuáles son los delitos? No podemos investigar todo. Probablemente el robo de un celular no va a poder ser esclarecido. Solo va a tener que agruparse con otras causas, probablemente. Pero tenemos que ponernos de acuerdo en que hoy día estamos enfrentando un problema que es muy distinto a lo que teníamos hace 6 años atrás, que tenemos crimen organizado que más que incipiente, que ya vemos ciertos mercados que están intervenidos, y que por lo tanto tenemos que priorizar la investigación y tenemos que liberar a ciertos fiscales con capacidades específicas para poder perseguir esas causas. Entonces,
Esto no lo hemos hecho en Chile. Hemos tratado de pegarle al bulto con las mismas policías. Hemos duplicado el presupuesto del sistema de seguridad y justicia cada 10 años. Es un crecimiento enorme, más que cualquier otro sector del sistema público, pero sin tener mejores resultados, porque no estamos priorizando dónde podemos tener un impacto más positivo desde el punto de vista ciudadano. ¿Aportaría a tener una mejor gestión tener, por ejemplo, un Ministerio de Seguridad? Nosotros pensamos que sí, ya, pero es delicado, hay que armarlo con mucha seriedad y templanza. No podemos seguir teniendo, no es sumar más burocracia al Estado, sino que esto debería ser eficiencia pura. Entonces, primero, tiene que ser capaz de cumplir un rol rector de las policías, por ejemplo. Un rol rector también para que tengamos información sobre cuál es el desempeño que está teniendo el Ministerio Público. Esa es información que hoy día no está disponible. Hoy día no sabemos si un fiscal está teniendo resultados positivos, por ejemplo, porque no tenemos ni siquiera determinado qué es un resultado positivo. Nosotros estamos haciendo una investigación hoy día con muchos fiscales, donde hicimos un levantamiento primero para tratar de definir qué acciones en una investigación eran más conducentes a un resultado positivo. Pero cuando le preguntamos qué es para usted un resultado positivo, es distinto a lo que la ciudadanía naturalmente piensa. Para nosotros un resultado positivo, los que estamos fuera del Ministerio Público, pensaríamos esclarecer los hechos. O sea, si yo no soy capaz de entender qué fue lo que pasó y demostrar que eso fue lo que pasó, es un fracaso. Pero para los fiscales hay muchas otras variables intermedias que no es que no sean importantes, pero que no es la prioridad, no es el foco de la existencia del Ministerio Público. Por ejemplo, no revictimizar. Evidentemente queremos no revictimizar, claro, pero no podemos superponer el principio de no revictimizar a el no esclarecer los hechos. O cerrar las causas en tiempo. Está bien, pero yo no voy a cerrar todas las causas rápidamente sin mediar, sin esclarecer nada. Sin esclarecer los hechos. Entonces, ¿cómo definimos indicadores de éxito para los fiscales? Como todos los que trabajamos, tenemos ciertas metas que cumplir. Los fiscales tenemos que hacer un cambio también en la manera en que miramos el proceso y definir metas que sean claramente relacionadas con el esclarecimiento de los hechos en el caso de los fiscales. Y medir a los fiscales en función de eso, que la ciudadanía conozca estos datos, que las fiscalías regionales también se miden en función de esto, y evidentemente para distintos tipos de delitos, porque puede ser mucho más complejo establecer un delito, no sé, esclarecer un delito, una estafa múltiple, por ejemplo, que a lo mejor un hurto. Claro. Pero por cada tipología delictual tenemos que tener indicadores que nos vayan mostrando si estamos mejor que otras fiscalías, compararnos, y si vamos mejorando con respecto al año anterior o vamos empeorando. Bien, pues vamos a ver si es que se le pone el acelerador a ese tipo de iniciativas, como por ejemplo crear este Ministerio de Seguridad, pero también esto, si se pone el foco en la gestión, para no quedarnos con expectativas que después pudieran no cumplirse. Daniel Johnson, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias por invitarme. Que te vaya muy bien, nos vemos.